Me llamo Morgan Hayes. Tengo 37 años. Y hasta la Navidad pasada, mi familia trataba mi cuenta bancaria como si fuera un servicio de emergencias al que podían llamar sin pedir permiso. 2 semanas antes del 25 de diciembre, mi hermano mayor entró al departamento de inspección donde yo trabajaba. No saludó. No preguntó si tenía un momento. Simplemente dejó caer una factura sobre mi escritorio. $16,000. Luego señaló el total con el dedo, como si ese gesto bastara para sellar una obligación. Dijo que cubriera la universidad de su hijo. La residencia, la laptop, el plan de comidas, todo tenía que pagarse antes de enero. No preguntó si podía hacerlo. Ni siquiera se sentó. Su tono no era de petición, era de exigencia. Como si yo hubiera dejado de pagarle una deuda que, según él, ya existía. Deslicé la factura de regreso hacia él. Le dije que no iba a pasar. Su mandíbula se tensó. Por un instante pensé que discutiría, que levantaría la voz como tantas otras veces. Pero no. En lugar de eso, sonrió. Una sonrisa tranquila, demasiado tranquila. Dijo que lo hablaríamos en Navidad. Y esa sonrisa me inquietó más que la exigencia. Una semana después pasé por la casa de mis padres para devolver unas llaves. Era una visita rápida, casi automática. Pero antes de entrar a la cocina, escuché la voz de mi hermano detrás de la puerta entreabierta. Dijo que no se preocuparan. Que después de la cena de Navidad, yo pagaría. Que ya le había dicho a todos que yo lo había prometido. Mi madre respondió sin dudar, con una seguridad que me heló la sangre. Claro que lo hará. Ese es su papel. Me quedé inmóvil, sosteniendo las llaves con tanta fuerza que los dientes metálicos se clavaron en mi palma. El dolor era real, pero no suficiente para sacarme de ese momento. No estaban esperando que yo ayudara. Estaban preparando una escena. Planeaban acorralarme frente a toda la familia, usar el futuro de mi sobrino como presión, como si fuera una herramienta más para obligarme a ceder. Lo que no sabían, era que yo ya había notado algo extraño en esa factura de $16,000. El logotipo de la universidad era correcto. Perfecto, incluso. Pero las instrucciones de pago no lo eran. Había pequeños detalles que no encajaban, inconsistencias que la mayoría pasaría por alto, pero yo no. Esa misma noche cambié mis planes de Navidad. Tomé el teléfono y llamé directamente a la universidad. Lo que descubrí no fue solo un error. Fue una mentira. Y era mucho más grande que una simple matrícula. El 25 de diciembre, mi hermano esperaba que llegara con un cheque. Esperaba otra solución fácil, otro rescate silencioso. En lugar de eso, llevé pruebas. Pruebas que le costarían mucho más que $16,000. Antes de contar lo que dijo, y lo que ocurrió después de que me levanté y me fui, quiero que te detengas un momento. Piensa en dónde estás ahora mismo, en la hora que es mientras escuchas esto. Me intriga saber hasta dónde puede llegar una historia como esta. Yo trabajaba como investigadora de seguridad en elevadores en Pittsburgh. Era uno de esos empleos que nadie entiende realmente, hasta que queda atrapado entre pisos. Mi trabajo consistía en analizar fallas mecánicas, reconstruir accidentes, revisar historiales de mantenimiento y testificar cuando los propietarios intentaban ocultar negligencia. Aprendí a ver lo que otros no ven. Fechas alteradas, firmas ausentes, cifras que parecen correctas, hasta que las comparas con los documentos originales. Ese hábito había salvado vidas. Y estaba a punto de exponer a mi propio hermano. Mark Hayes tenía 41 años, 3 más que yo. Durante toda nuestra infancia, fue descrito como alguien con potencial. Siempre potencial. Cuando reprobaba una clase, mi madre culpaba al maestro. Cuando chocó la camioneta de mi padre, dijo que había sido por el hielo en la carretera, aunque era junio. Cuando yo obtuve una beca, me felicitó diciendo que ahora podríamos concentrarnos en ayudar a Mark. Aprendí desde muy temprano que mis logros no me protegían. Solo me hacían útil. Ese patrón nunca cambió. Cuando el primer negocio de Mark fracasó, yo pagué 2 meses de su hipoteca porque mi madre dijo que Isen no debía perder su hogar. Cuando necesitó tratamiento dental,
Yo cubrí el costo porque aseguró que su seguro había caducado. Cuando quiso reparar su auto, transferí $4,000 después de que prometió que sería la última vez. Nunca me devolvió nada. En cambio, cada vez que lo ayudaba, se convertía en evidencia de que podía hacerlo de nuevo. Hubo un sacrificio que nunca le conté a la familia. A los 32 años me ofrecieron un puesto de supervisión en Denver. Mejor salario, un equipo más grande, la oportunidad de participar en la creación de estándares nacionales de seguridad. Era el tipo de oportunidad que no se repite. 3 días antes de aceptar, mi padre sufrió un derrame leve. Mark dijo que no podía ayudar porque su horario era impredecible. Así que rechacé el traslado. Me quedé en Pittsburgh durante 8 meses. Llevaba a mi padre a sus terapias de rehabilitación antes de ir a los sitios de construcción. Organizaba citas, medicamentos, todo. Mark fue a verlo 2 veces. Solo 2. Aún así, mi madre lo presentaba ante los familiares como el hijo devoto que mantenía el ánimo de todos. Para cuando me entregó la factura de la universidad, yo llevaba casi un año sin prestarle dinero. Y Mark lo sabía. Por eso su seguridad se sentía ensayada, como si cada palabra ya hubiera sido practicada frente a un espejo. A la mañana siguiente de haber escuchado aquella conversación con mi madre, comenzaron a llegar los mensajes. Primero fue mi tía. Me escribió que estaba haciendo algo maravilloso por Isen. Después, un primo con el que casi no hablaba me dijo que $16,000 era una cantidad generosa, pero que la educación siempre era el mejor regalo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como algo dentro de mí se tensaba. Mark ya lo había anunciado. Había convertido mi negativa en una promesa pública, como si nunca hubiera existido un no. Apostaba a que la vergüenza haría el resto, a que me vería obligada a cumplir solo para no quedar mal frente a todos. Entonces llamó Isen. Su voz sonaba incómoda, contenida, como si estuviera caminando sobre terreno incierto. Me dijo que su papá le había dicho que debía agradecerme. Le pregunté por qué. Por el dinero de la universidad. Sentí como el silencio se abría entre nosotros. Le dije que yo no había aceptado pagar nada. Del otro lado de la línea hubo una pausa larga, pesada. Luego explicó que su papá le había dicho que yo solo estaba fingiendo negarme, que quería sorprender a la familia en Navidad. Cerré la puerta de mi oficina con cuidado, como si ese pequeño gesto pudiera aislarme del resto del mundo. Le pregunté directamente si la universidad le había enviado una factura por $16,000. Dijo que no. Su portal de ayuda financiera mostraba que debía poco más de $6,000 antes de que comenzara el semestre. Mi mano se quedó inmóvil alrededor del teléfono. Le pedí que confirmara. Dijo que sí, que incluso había recibido una beca de alojamiento el mes anterior. Mencionó que su papá le había hablado de otros gastos, pero cuando le pregunté por una nueva laptop, respondió que la que tenía funcionaba perfectamente. Cuando le pregunté por el plan de comidas, dijo que el básico ya estaba incluido en el saldo. La factura que tenía sobre mi escritorio dejó de parecer una exigencia exagerada. Empezó a parecer otra cosa. Algo mucho más grave. Le pedí a Isen que me enviara capturas de pantalla de su cuenta oficial como estudiante. Dudó al principio. Me dijo que su papá le había recomendado no confundirme con tantos detalles, pero al final accedió. Cuando revisé la información, todo encajó, excepto el número que Mark me había dado. El saldo real era de $6,240. El documento que Mark me había entregado exigía $16,000. Casi $10,000 no tenían absolutamente nada que ver con la educación de Isen. Busqué el número de ruta que aparecía en las instrucciones de pago de la factura falsa. No pertenecía a la universidad. Conducía a una cooperativa de crédito local. El nombre del titular de la cuenta no era público, pero la dirección de la sucursal estaba a menos de 1 milla de la tienda de muebles de Mark. Esa noche, él me escribió. Me dijo que llevara un cheque de caja en Navidad, que lo hiciera a nombre de lo que indicaba la factura. Terminó el mensaje pidiéndome que no hiciera esto incómodo para Isen. Me quedé mirando esas palabras durante un largo rato. Y no pude evitar preguntarme cuántas veces el amor había sido utilizado como disfraz para el control.
si realmente estaba protegiendo a mi familia cada vez que los rescataba, o si, en el fondo, les había enseñado que mis límites siempre podían comprarse con culpa. No respondí. Guardé el mensaje. Imprimí el estado real de la universidad. Y empecé mi propia investigación. La primera llamada fue al Departamento de Servicios Financieros de la universidad. Como Eisen ya era legalmente adulto, no podían darme detalles más allá de lo que él mismo había compartido conmigo. Aún así, confirmaron algo importante. Las instrucciones de pago que aparecían en la factura de Mark no tenían ninguna relación con la institución. También confirmaron que las laptops se compraban por separado y que ningún estudiante recibiría un cargo de $16,000 a través de una cooperativa de crédito privada. Después de colgar, le envié un mensaje a Eisen con mucho cuidado. Le expliqué que la factura que su padre me había dado no provenía de la universidad. Le pedí que no lo confrontara todavía. Que revisara su cuenta con calma y me dijera si algún reembolso o préstamo había sido redirigido. 10 minutos después, me llamó. Hablaba en voz baja, casi susurrando desde su habitación. Me dijo que en su portal aparecía un reembolso de préstamo estudiantil por $4,800, depositado 3 semanas antes. Él nunca había recibido ese dinero. El destino de ese depósito terminaba con los mismos 4 dígitos que aparecían en la cuenta de la factura falsa. Le pregunté si había autorizado esa transferencia. Dijo que su papá le había ayudado a configurar el portal. Que le había explicado que el reembolso se quedaría en la universidad. Sentí como mi enojo cambiaba de forma. Se volvió más frío. Más preciso. Mark no solo había inflado una factura. Había redirigido el reembolso del préstamo estudiantil de su propio hijo, y ahora intentaba sacarme otros $16,000. Eisen, tarde o temprano, sería responsable de pagar un dinero que nunca había visto. Le dije que cambiara todas sus contraseñas. Que activara la verificación en 2 pasos. Que contactara de inmediato a la oficina de fraude de la universidad. También le insistí en que hablara en privado con un asesor financiero estudiantil. Estaba asustado. Me dijo que temía que reportar la transferencia pudiera meter a su papá en problemas legales. No le prometí que no pasaría. Le dije la verdad. Proteger a alguien de las consecuencias de tomar tu dinero no restaura la confianza. Solo le da más tiempo para volver a hacerlo. Al día siguiente, Mark me llamó 6 veces. Dejé que cada llamada se fuera directo al buzón. No necesitaba escuchar su voz en tiempo real para saber lo que estaba intentando hacer. Aún así, escuché cada mensaje después, con calma, analizándolos como si fueran piezas de evidencia. El primero estaba lleno de una paciencia fingida. Decía que necesitaba una confirmación, que mi silencio estaba complicando las cosas. El segundo ya traía el peso de mi madre detrás, mencionando que yo estaba generando estrés innecesario. Luego vino el reproche, más directo, más calculado, estaba avergonzando a Eisen. En el cuarto mensaje, ya no había sutileza. Dijo que todos estarían en la cena de Navidad, que ahí resolveríamos todo. El último, fue el más honesto. Dijo que yo siempre había necesitado sentirme importante. Que esta era mi oportunidad. Que pagara la cuenta y me convirtiera en la heroína. Me quedé en silencio después de escucharlo. No sentí enojo inmediato. Sentí claridad. Exporté los audios y los guardé en una carpeta segura. Años investigando accidentes me habían enseñado que una línea de tiempo bien construida era más contundente que cualquier acusación cargada de emoción. Así que hice una para Mark. Incluí la factura falsa, la confirmación oficial de la universidad, las capturas del portal de Eisen, la evidencia del reembolso desviado, los mensajes de Mark. Y también los registros bancarios de todo el dinero que le había transferido en el pasado. $31,700. Y eso sin contar comidas, regalos, favores, tiempo, ni la promoción en Denver a la que había renunciado. Solo números verificables. Los hechos no necesitaban exageración. Luego volví a la factura falsa. La observé con más detalle, buscando lo que normalmente pasaría desapercibido. En las propiedades del archivo aparecía el nombre del autor, M. Hayes.
La plantilla había sido creada en una computadora registrada a Heritage Home Interiors, el lugar donde Mark trabajaba. ¿O dónde trabajaba? Llamé a la tienda, fingiendo que necesitaba verificar su empleo como referencia profesional. La recepcionista dudó antes de responder. Su tono cambió, se volvió más cuidadoso. Me dijo que Mark ya no trabajaba ahí desde octubre. Lo habían despedido 2 meses antes. Más tarde, un excompañero suyo se puso en contacto conmigo y confirmó lo que la empresa no había querido hacer público. Mark había sido despedido después de que desaparecieran depósitos de clientes en 3 cuentas de venta distintas. No habían presentado cargos porque él había aceptado devolver el dinero. Su primer plazo de pago era el 27 de diciembre. El monto, $9,460. Todo encajó. Esa cifra explicaba la diferencia inflada en la supuesta factura universitaria. Mark planeaba usar mi dinero para pagar su deuda con su antiguo empleador, ocultar el robo, y seguir aparentando que todo estaba bajo control. Estaba usando la educación de su hijo como cobertura. Como si fuera un disfraz. Me reuní con Isen en una cafetería frente al campus. Cuando lo vi, me sorprendió lo cansado que se veía. Tenía 18 años. A esa edad, sus preocupaciones deberían haber sido los exámenes, los horarios, sus compañeros de cuarto. No esto. No la posibilidad de que su propio padre hubiera tomado dinero a su nombre. Me confesó que Mark había estado abriendo su correspondencia desde hacía años. Que recientemente lo había presionado para firmar varios formularios de ayuda financiera en blanco. Dijo que pensó que lo estaba ayudando. Lo miré con calma antes de responder. Le dije que tal vez su padre necesitaba creer eso para justificarse, pero que la ayuda no se construye sobre el secreto. Le ofrecí pagar una consulta independiente con un asesor financiero estudiantil. Y, si era necesario, también con un abogado. Pero dejé algo claro. No le daría dinero a Mark. No iba a cubrir en silencio lo que él había tomado. Cualquier ayuda pasaría directamente por instituciones verificadas. Y Isen tendría el control de cada decisión. Aceptó. Antes de irnos, me preguntó si pensaba exponer todo durante la cena de Navidad. Le dije que primero le daría a su padre una oportunidad para decir la verdad por su cuenta. Me preguntó si creía que lo haría. Pensé en la forma en que Mark había sonreído en mi oficina, completamente seguro de que yo terminaría cediendo. Le dije que no. Pero que quería que todos vieran que había tenido la opción. Mi primer impulso había sido no ir a la cena. Alejarme habría protegido mi paz. Habría sido más sencillo, más limpio. Pero también le habría dado a Mark la oportunidad de contar su propia versión. De decir que yo había abandonado a Isen. El silencio lo había protegido durante años. Esta vez, quería que todo quedara claro. No preparé sobres. Preparé algo mucho más preciso. Construí una presentación digital privada que podía abrir desde mi tablet. Ordené cada evidencia, cada fecha, cada detalle. También llevé un pequeño maletín con cerradura. Dentro había un solo objeto. La llave de repuesto de la casa donde vivían Mark y Isen. La propiedad pertenecía a mis padres, pero durante 7 años yo había pagado, en silencio, casi todas las reparaciones importantes. Mark siempre la había tratado como si fuera suya. Como si ese lugar fuera un derecho, no un privilegio. Mi padre había mencionado recientemente la posibilidad de transferirle la propiedad. Después de mostrarle parte de la evidencia, esa idea cambió. La llave no sería un regalo. Sería un límite. Una fecha. La mañana de Navidad, Mark publicó una foto familiar en redes sociales. Sonreía como si nada estuviera fuera de lugar. El mensaje decía que estaba agradecido por las personas que dan un paso al frente cuando realmente importa. Yo no aparecía en la fotografía. Aún así, los comentarios no tardaron en llegar. Algunos familiares escribían que debía estar muy orgulloso de Isen, que afortunado era por tener una hermana tan generosa. Mark respondía a cada mensaje con un corazón, alimentando la imagen que ya había construido. Para el mediodía, ya no tenía dudas. Planeaba convertir la cena en un espectáculo.
Mi tía Linda me llamó para preguntarme si debía grabar la gran sorpresa universitaria. Mark le había dicho a todos que, después del postre, yo le entregaría a Isen un cheque por $16,000. Incluso le había pedido a mi madre que colocara una tarjeta junto a mi plato, para que yo pudiera poner el cheque dentro. Todo estaba preparado. Excepto que no había cheque. Llegué a casa de mis padres a las 5 de la tarde. No llevaba postre. Tampoco un regalo visible. Venía directamente de una inspección de emergencia en un edificio de apartamentos, así que aún llevaba puesto mi traje gris oscuro. Mark soltó una risa cuando me vio. Dijo que me vestía como si fuera a un juicio. Le respondí que tal vez me gustaba estar preparada. Su sonrisa se quebró apenas un instante. Fue casi imperceptible, pero suficiente. Isen evitó mirarme. Mi madre, Diane Hayes, me dio un beso en la mejilla y, en voz baja, me pidió que no arruinara la noche. Dijo que mi hermano había tenido un año difícil. Aún no sabía que lo habían despedido. Mi padre, Robert Hayes, solo sabía que había un problema con la cuenta financiera de Isen. No le había mostrado todo. Quería que Mark hablara primero. 14 personas rodeaban la mesa. Antes de que alguien tocara la comida, Mark se puso de pie y golpeó suavemente su copa para llamar la atención. Agradeció a mi madre por la cena, elogió a Isen por convertirse en el primer nieto Hayes en ir a la universidad, y luego giró hacia mí. Dijo que quería reconocerme. Dijo que, aunque yo aparentara dureza, sabía que la familia era lo primero. Y entonces anunció, con total seguridad, que esa noche yo me haría cargo de toda la factura del semestre de primavera de Isen. Los aplausos estallaron. Mi tía levantó el teléfono para grabar. Mi madre me miraba con orgullo, como si mi consentimiento fuera un detalle irrelevante. Isen mantenía la mirada fija en su plato. Mark extendió la mano hacia mí y dijo que ya podía darle el cheque. Le dije que no había traído ninguno. Los aplausos se apagaron de forma irregular, como si la realidad tardara en alcanzarlos. Mark soltó una risa breve, intentando sostener la escena. Dijo que me gustaba el suspenso. Le recordé que le había dicho que no cuando fue a mi oficina. Y que había repetido ese no en cada mensaje que él había decidido ignorar. Nunca hubo un cheque. El rostro de mi madre se tensó. Dijo que eso ya lo habíamos hablado. Le respondí que no. Que ellos lo habían hablado. A mí solo me habían asignado un papel. Mark se inclinó hacia mí, con la voz más baja, más controlada. Me dijo que no humillara a su hijo por estar enojada con él. Y se levantó la mirada de golpe. Le pidió que dejara de decir que todo eso era por él. El silencio cayó sobre la mesa. Mark le recordó, con tono firme, que ya habían hablado de eso. Y se negó con la cabeza. Dijo que no, que quien había hablado era él. Que le había dicho que me agradeciera por un dinero que yo nunca prometí. Mi madre miraba de uno a otro, intentando recomponer la situación. Dijo que su padre solo estaba tratando de ayudar. Isen sacó un papel doblado de su bolsillo y lo colocó junto a su plato. Dijo que su saldo real era de $6,240. La seguridad de Mark se agrietó. Intentó decir que eso no incluía todo. Isen respondió que sí incluía la vivienda y el plan de comidas. Que nunca había pedido una laptop. Mi tía Linda bajó lentamente el teléfono. La expresión de mi padre cambió. La confusión dio paso a la sospecha. Abrí el maletín con calma y coloqué la factura que Mark me había dado junto al estado oficial de la universidad. Expliqué que ese documento era falso. Que la cuenta de pago no pertenecía a la institución. Mark se echó hacia atrás, empujando la silla. Me acusó de haber llamado a la universidad a sus espaldas. Le respondí que había verificado una exigencia de $16,000. Que tenía todo el derecho de hacerlo. Dijo que no tenía derecho a investigarlo. Le recordé que investigar registros falsificados era, literalmente, mi trabajo. Mi madre tomó la factura falsa como si al tocarla pudiera borrar la discrepancia. Le pidió a Mark que lo explicara. Él respondió demasiado rápido. Dijo que era una cuenta provisional.
que la universidad la había recomendado. Eason negó con la cabeza. Dijo que no era cierto. Su voz temblaba, pero no se detuvo. Explicó que esa cuenta había recibido el reembolso de su préstamo estudiantil, $4,800. Que él nunca había autorizado esa transferencia. La mesa estalló en preguntas superpuestas. Mark acusó a Eason de no entender el portal. Me acusó a mí de poner a su hijo en su contra. Dijo que la universidad había cometido un error y que todo se aclararía después de las fiestas. Lo dejé hablar. Dejé que agotara cada versión, cada intento, cada excusa. Y cuando finalmente se quedó sin nada más que decir, hice una sola pregunta. Le pregunté si lo habían despedido de Heritage Home Interiors en octubre. Su rostro se vació. Mi madre susurró, como si no quisiera creer lo que acababa de escuchar. Preguntó si lo habían despedido. Mark me miró con furia. Dijo que eso no era asunto mío. Entonces le pregunté si la empresa le había exigido $9,460 después de que desaparecieran depósitos de clientes. Mi padre se puso de pie tan rápido que la silla golpeó la pared detrás de él. Le exigió a Mark que respondiera. La tensión en el aire cambió de forma inmediata. Ya no era incomodidad. Era algo más directo, más difícil de ignorar. La voz de Mark se volvió áspera. Dijo que había tomado dinero prestado, que pensaba devolverlo con pagos de clientes. Mi padre le preguntó si era algo temporal, como si aún buscara una explicación que pudiera sostenerse. Entonces intervine. Le pregunté por el reembolso del préstamo de Eason. Mark giró hacia mí y señaló con el dedo, como si eso bastara para recuperar el control. Dijo que yo no entendía lo que costaba criar a un hijo. Que no tenía esposo, ni hijos, ni responsabilidades reales más allá de mí misma. Que me sentaba en mi departamento caro a juzgar a personas que sí tenían una vida de verdad. Ahí estaba. El desprecio que siempre había estado oculto debajo de cada petición. Cuando yo conservaba lo que ganaba, era egoísta. Cuando él lo necesitaba, se convertía en un recurso familiar. Le dije que entendía perfectamente lo que había planeado. Que había sumado la cantidad que le debía a su empleador al saldo universitario de Eason. Que esperaba que yo transfiriera $16,000 a su cuenta. Que con ese dinero pensaba cubrir los depósitos desaparecidos, saldar su deuda, y luego fingir que había pagado el semestre de su hijo. Los ojos de Mark se movieron con rapidez hacia los demás. Ya no había complicidad en esas miradas. Había rechazo. Mi madre se cubrió la boca, como si intentara contener algo que ya no podía negar. Le pidió que dijera que no era cierto. Pero Mark no respondió. Y ese silencio no fue solo la ausencia de palabras. Fue el instante en que todas las excusas que mi familia había construido alrededor de él se quedaron sin sostén. Mark reaccionó con enojo. Golpeó la mesa con la palma, haciendo vibrar los vasos. Dijo que, aunque hubiera movido el dinero, era para la familia. Que Eason aún necesitaba estudiar. Que él tenía que proteger su trabajo. Y que yo tenía más dinero del que sabía qué hacer. Mi padre lo interrumpió. Le dijo que no había protegido su trabajo. Que lo había perdido. Mark respondió que habría arreglado todo si yo lo hubiera ayudado. Esa frase cambió algo en la habitación. Hasta ese momento, algunos familiares se veían incómodos, como si quisieran equilibrar la verdad con la cortesía de la fecha. Pero con esas palabras, Mark dejó claro que todo su plan dependía de que yo cediera. Mi tía Linda fue la primera en cuestionarlo. Le preguntó si, cuando les dijo que yo me había ofrecido, sabía que en realidad me había negado. Mark no le respondió, mi primo Daniel habló después. Dijo que Mark le había pedido que me presionara. Que le había dicho que yo estaba retrocediendo porque quería llamar la atención. Mark intentó desviar la conversación, diciendo que yo siempre hacía todo dramático. No respondí de inmediato. Tomé mi tablet y la conecté al televisor de la sala contigua. No mostré detalles bancarios privados ni nada fuera de lo necesario. Solo una línea de tiempo clara. La fecha en que Mark perdió su empleo. La fecha en que el reembolso de Eason fue redirigido.
la fecha en que se creó la factura falsa y la fecha en que Mark exigió el cheque. Junto a cada punto, había un documento verificable. Mark se levantó y avanzó hacia la pantalla, pero mi padre se interpuso entre nosotros. Le ordenó que se sentara. Fue la primera vez en mi vida que lo escuché hablarle a Mark sin suavizar sus palabras. Mark no obedeció. Dijo que todos estaban de mi lado porque yo había hecho una presentación. Eisen habló. Dijo que no era por eso. Que simplemente estaban tomando en serio la verdad. Mark giró hacia él, con la frustración desbordándose. Dijo que todo lo que había hecho era por él. Eisen lo miró fijamente. Le preguntó por qué entonces nunca se lo había dicho. Mark respondió que porque era un niño. Eisen negó. Dijo que era lo suficientemente grande como para tener que pagar el préstamo que él había tomado. Esa frase cayó con más peso que cualquier evidencia. Porque en ese momento, Eisen dejó de ser el pretexto. Se convirtió en la persona que cargaría con las consecuencias. Mi madre comenzó a llorar. Durante años, esas lágrimas habían sido suficientes para terminar cualquier discusión, para hacernos sentir crueles por continuar. Pero esta vez, Eisen no se movió. No intentó consolarla. Se quedó sentado. Yo apagué la presentación. Dije que había 3 cosas que debían resolverse. Primero, la oficina de fraude de la universidad había congelado la cuenta donde se había redirigido el dinero y ya estaba revisando la transferencia. Segundo, la empresa donde Mark había trabajado había sido informada de que el dinero que él prometió devolver podía provenir de un préstamo estudiantil no autorizado. Tercero, yo no iba a pagar la factura falsa ni a reemplazar ese dinero en privado. El rostro de Mark se endureció. Me acusó de haberlo denunciado. Le corregí. Dije que era su antiguo empleador. Y que yo no había presentado ninguna denuncia penal. Eisen había reportado la transferencia no autorizada a su universidad. La universidad había contactado a la institución financiera. Y la investigación había seguido el rastro hasta la cuenta. Mark dijo que lo había tendido una trampa. Le respondí que lo había ayudado a protegerse. Mi madre se acercó a él, colocándose a su lado como siempre hacía. Me pidió que detuviera todo antes de que fuera demasiado lejos. Me dijo que pagara directamente a la universidad. Mi madre dijo que dejáramos que Mark devolviera lo que debía y que el resto lo resolveríamos dentro de la familia. Así era como siempre había funcionado todo. Mark causaba el daño. Mi madre lo convertía en una petición. Y yo pagaba la reparación para que nadie fuera de la familia supiera lo que había pasado. Le dije que no. Que manejarlo dentro de la familia era precisamente la razón por la que Mark había aprendido que las consecuencias eran opcionales. La expresión de mi madre cambió. Se endureció. Me acusó de estar eligiendo el dinero por encima de mi hermano. Le respondí que estaba eligiendo no financiar un fraude. Buscó apoyo en mi padre, pero esta vez no lo encontró. En lugar de intervenir para suavizar la situación, se dirigió a un gabinete y sacó una carpeta. 3 días antes, después de que le mostrara la factura falsa, había tenido una reunión privada con un abogado. La casa donde vivían Mark y Eisen pertenecía legalmente a mis padres. Y Mark llevaba 4 años sin pagar renta. Mi padre colocó un aviso formal sobre la mesa. Mark lo miró sin comprender al principio. Preguntó qué era, mi padre le dijo que tenía 60 días para desocupar la propiedad. Mi madre dejó escapar un suspiro ahogado. Era evidente que no lo sabía. Mi padre continuó, con una firmeza que no le había escuchado antes. Dijo que la casa no sería transferida a su nombre. Que sería vendida. Y que parte del dinero se destinaría a un fideicomiso educativo para Eisen, administrado por un tercero independiente. Mark no tendría acceso a ese dinero. La mirada de Mark fue de mi padre hacia mí, buscando una explicación que lo protegiera. Dijo que esa había sido mi idea. Mi padre lo corrigió. El fideicomiso, sí. El desalojo, no. Eso había sido decisión suya. Por primera vez, el rostro de Mark mostró algo distinto a la ira. Mostró miedo. Esa casa sin renta había sido su red de seguridad durante años.
Le había permitido sobrevivir a cada trabajo perdido, cada pago omitido, cada decisión impulsiva. Perderla significaba que ya no podría sostener la apariencia de estabilidad. Mi madre se aferró al brazo de mi padre. Le dijo que no podía echar a su hijo. Mi padre respondió que había usado el préstamo de su propio hijo para cubrir dinero que había tomado de clientes. Ella insistió en que había sido un error. Mi padre negó con la cabeza. Dijo que un error era una sola mala decisión. Que lo que habían hecho durante 20 años era proteger un patrón. El rostro de mi madre se quebró, pero él no retrocedió. Mark se volvió hacia Isen. Le preguntó si iba a permitir que le hicieran eso. Isen se puso de pie. Dijo que, después de las vacaciones de invierno, se quedaría en el campus. Que ya había hablado con el área de vivienda. Que no se iría con él a donde fuera. Mark abrió la boca, pero no logró decir nada. Isen sacó una tarjeta de débito de su cartera y la colocó sobre la mesa. Dijo que estaba vinculada a la cuenta conjunta que su padre había abierto cuando él tenía 16 años. Explicó que ese mismo día había cerrado su acceso. Y que el banco estaba revisando los movimientos. Mi madre preguntó a qué se refería. Isen miró a su padre antes de responder. Dijo que también había usado el dinero que él había ganado trabajando en verano. Esa revelación provocó otra ola de reacciones. Durante 2 años, Mark había retirado casi $3,000 que Isen había ganado en una tienda de abarrotes. Los había etiquetado como aportaciones al hogar sin haberlo hablado nunca con él. En ese punto, Mark perdió el control. Con un movimiento brusco, tiró al suelo la factura falsa y el estado oficial. Dijo que si todos querían verlo como el villano, entonces que así fuera. Que yo podía volver a ser la hija perfecta. No levanté la voz. Le dije que esto no era una competencia. Que él había falsificado una factura, tomado el dinero de su hijo e intentado obligarme a cubrirlo. Esas eran sus acciones. Él respondió gritando. Dijo que yo no era tan limpia como creía. Que había abandonado a la familia por mi carrera. Esa acusación, en otro momento, me habría herido. Pero esa noche solo dejó en evidencia lo poco que realmente entendía. Había rechazado la oportunidad en Denver. Había llevado a mi padre a sus terapias. Había pagado la hipoteca de Mark y reparado la casa en la que vivía sin pagar renta. Aún así, había transformado mi independencia en abandono, porque reconocer lo contrario implicaría aceptar el costo de todo lo que yo había hecho. Abrí el maletín y saqué la llave de repuesto de la casa. Le dije que yo había pagado la calefacción, las reparaciones del techo y el sistema eléctrico. Que había conservado esa llave porque cada emergencia terminaba siendo mi responsabilidad. Pero ya no. La coloqué sobre la mesa, junto al aviso de desocupación. Mark la miró como si fuera algo más que un objeto. Dijo que solo era una llave. Le respondí que no. Que era la última responsabilidad suya que yo seguía cargando. La cena terminó sin postre. Mark le exigió a mi madre que lo llevara a casa, pero mi padre tomó las llaves del auto y le dijo que buscara otra forma de regresar. Podría parecer algo pequeño. Pero nunca antes lo había visto negarle algo de manera tan directa. Mark pidió un servicio de transporte, tomó su abrigo y se quedó de pie junto a la puerta principal, como si esperara que alguien lo detuviera. Nadie lo hizo. Antes de salir, miró a Isen. Le dijo que cuando todo se viniera abajo, recordara quién lo había provocado. Isen no dudó. Le respondió que él mismo le había enseñado a no culpar a otros por sus propias decisiones. Mark se tensó. Luego me señaló. Dijo que yo también me volvería contra Isen. Que en cuanto me decepcionara, haría un expediente sobre él. Por un instante pensé en defenderme, en responder de inmediato, pero Isen habló antes que yo. Dijo que yo le había mostrado los documentos antes de esa noche. Que le había permitido decidir qué hacer. Y luego dijo algo que dejó el aire completamente inmóvil. Que su padre nunca le había dado esa opción. Mark cerró la puerta con fuerza. El golpe resonó en toda la casa. Mi madre se dejó caer en una silla casi de inmediato. Nos acusó, a mi padre y a mí, de haber destruido la Navidad.
Dijo que Mark podía quedarse sin hogar, deprimirse, caer en la desesperación. Cada posible consecuencia futura fue colocada sobre nosotros. No sobre él. Mi padre le escuchó en silencio antes de hablar. Le dijo que nosotros le habíamos enseñado a ser así. Ella lo miró sin entender. Él continuó, con una calma que pesaba más que cualquier grito. Dijo que le habíamos enseñado que yo siempre arreglaría lo que él rompiera. Que lo habíamos llamado lealtad familiar porque sonaba mejor que favoritismo. Mi madre negó con la cabeza. Dijo que amaba a sus 2 hijos. Le respondí que el amor no era el problema. Que las reglas siempre habían sido diferentes. Me miró con una mezcla de enojo y tristeza. Me preguntó por qué nunca le había dicho que me sentía así. Le respondí que lo había hecho. Cada vez que decía que no. Esa respuesta cerró la conversación. Me fui poco después de las 8. Las calles estaban casi vacías. El silencio de la noche contrastaba con todo lo que había ocurrido horas antes. Y por primera vez en todo el día, me permití sentirlo de verdad. Siempre había imaginado ese momento como un tipo de victoria. Como un alivio inmediato. Pero no fue así. Fue más pesado. Porque poner límites no borra el amor. Solo obliga a que exista sin control. Y a veces, las relaciones no sobreviven a ese cambio. Antes de la medianoche, Mark me envió 23 mensajes. Algunos eran insultos. Otros intentaban ser disculpas, pero siempre terminaban en una nueva exigencia. En uno escribió que lamentaba que yo hubiera malinterpretado por qué necesitaba el dinero. En otro, que si mi padre vendía la casa, Eisen me culparía para siempre. El último mensaje fue directo. Me pidió $10,000 a cambio de desaparecer de mi vida. Bloqueé su número. Días después, la universidad devolvió la mayor parte del reembolso del préstamo de Eisen, después de que el banco confirmara que la transferencia se había hecho a una cuenta modificada recientemente. La cantidad restante quedó dentro de un proceso formal de disputa. La empresa donde Mark había trabajado le dio 30 días para reanudar los pagos antes de llevar el caso a las autoridades. Como Eisen documentó rápidamente la transferencia no autorizada, no fue considerado responsable por el dinero que su padre había movido. Mi padre cumplió con el aviso de desalojo. Mark creyó que mi madre revertiría la decisión, pero la propiedad estaba a nombre de ambos, y mi padre se negó a ceder. Aún así, mi madre intentó ayudarlo en secreto. Le ofreció dinero de una cuenta de ahorros. Mark utilizó una parte para contratar a un abogado. El resto lo gastó en arrendar un vehículo costoso, diciendo que lo necesitaba para entrevistas de trabajo. Esa decisión fue lo que finalmente cambió algo en ella. 2 semanas después, me llamó. No se disculpó de inmediato. Solo dijo que Mark había gastado el dinero de emergencia en un automóvil. Luego, con una voz más baja, admitió que lo sentía. Que había creído que, si lo ayudaba una última vez, él finalmente se estabilizaría. Pero siempre hay una última vez. Comenzó a asistir a terapia junto con mi padre. Separaron temporalmente sus cuentas personales, porque mi padre ya no confiaba en que ella no siguiera financiando a Mark en secreto. Su matrimonio no se rompió, pero dejó de fingir que nada había pasado. Eisen regresó al campus en enero. Yo no pagué toda su universidad. En lugar de eso, cubrí el costo de una sesión independiente de planificación financiera y contribuí directamente a un fondo de emergencia de la universidad, después de que él mismo solicitó el apoyo. Consiguió un trabajo de medio tiempo en la biblioteca. Apeló para recibir más ayuda económica. Ajustó su plan de vivienda. También le ofrecí igualar una parte de lo que ganara durante el semestre, con la condición de que el dinero pasara por una cuenta que solo él controlara. Nunca actuó como si le correspondiera. Y esa diferencia, lo cambió todo. Mark dejó la casa 3 días antes de la fecha límite. Cuando mi padre la revisó, encontró paredes dañadas, facturas de servicios sin pagar, y varios muebles que habían sido adquiridos a través de la tienda donde Mark había trabajado. Algunos de los objetos fueron devueltos más adelante como parte del acuerdo al que llegó. Sin la casa gratuita ni el dinero constante de la familia, Mark terminó mudándose a un cuarto rentado al otro lado de la ciudad.
Era un espacio reducido, sin comodidades, muy lejos de la vida que había aparentado durante años. Consiguió trabajo temporal cargando camiones de reparto por las noches, un empleo físico, agotador, que contrastaba con la imagen que siempre había intentado sostener frente a los demás. A los familiares les contó otra versión de la historia. Decía que yo había provocado su caída, que no soportaba verlo feliz. Durante un tiempo, 2 primos le creyeron. Pero la mayoría ya había visto las pruebas. La verdad, aunque incómoda, se había abierto paso. Sin embargo, la consecuencia más profunda no fue el cuarto pequeño ni el turno nocturno. Fue la distancia de Eisen. Eisen se negó a reunirse con él en privado hasta que aceptara participar en una sesión de mediación con un consejero familiar. En la primera sesión, Mark pasó casi 40 minutos culpándome de todo. Eisen se levantó y se fue antes de que terminara. 3 meses después, Mark lo intentó de nuevo. Esta vez admitió que había tomado el dinero del reembolso del préstamo. Aún así, lo describió como un préstamo, pero por primera vez reconoció lo que había hecho sin mencionar mi nombre para justificarlo. Yo no asistí a esas sesiones. Esa relación no me correspondía reconstruirla. Durante años creí que ser la persona confiable significaba mantener a todos unidos, sostener cada parte que amenazaba con romperse. Pero aquella Navidad me enseñó algo distinto. A veces, mantener a las personas unidas también es una forma de impedir que aprendan a sostenerse por sí mismas. Para el diciembre siguiente, nuestra familia ya no era la misma. Mis padres vendieron la casa y destinaron parte del dinero a un fideicomiso educativo restringido para Eisen. Un administrador independiente se encargaba de pagar directamente los gastos universitarios verificados. Ni Mark ni yo teníamos acceso a ese dinero. Mi padre insistió en esa estructura porque quería proteger el futuro de Eisen sin convertirme a mí en la nueva figura de control en su vida. Con el tiempo, mi madre se disculpó. No fue una escena dramática ni llena de palabras grandilocuentes. Un domingo llegó a mi departamento con una carpeta en las manos. Dentro había copias de las transferencias que yo le había hecho a Mark durante años, junto con una línea de tiempo escrita a mano donde señalaba cada momento en que me había presionado para ayudarlo. Me dijo que siempre había pensado que yo era más fuerte, y que por eso pedirme más no causaría tanto daño. Ahora entendía que la fortaleza no es una invitación para cargar con todo. Fue la primera vez que se disculpó sin pedir dinero, sin exigir perdón, sin esperar silencio a cambio. Le dije que la quería. Pero también le dije que la confianza regresaría lentamente. Y ella lo aceptó. Porque la verdadera responsabilidad no exige absolución inmediata de quien fue lastimado. Mi padre y yo nos acercamos más. Me confesó que evitar el conflicto había permitido que el favoritismo de mi madre definiera a la familia durante años. Que muchas veces había reconocido la injusticia, pero se había convencido de que guardar silencio mantenía la paz. En realidad, lo único que mantenía era el patrón. Las consecuencias para Mark continuaron. La empresa le exigió la restitución total del dinero bajo un acuerdo legal. Logró evitar un juicio penal, pero solo aceptando un plan estricto de pagos y firmando una admisión formal de mala conducta financiera. Su reputación profesional quedó dañada. Ya no podía aspirar a puestos similares que implicaran manejar cuentas de clientes. Trabajó de noche durante la mayor parte del año, vendió el vehículo costoso y comenzó a devolverle a Eisen el dinero en pagos mensuales pequeños. No se convirtió en un hermano perfecto. Algunos meses se disculpaba. Otros, enviaba mensajes a través de familiares diciendo que el castigo era excesivo. Yo no medí mi sanación en función de su progreso. Hablamos una sola vez, 11 meses después de aquella Navidad. La reunión fue en la oficina de un consejero, por petición suya. Se veía distinto. Más cansado, menos seguro, como si la imagen que había sostenido durante tanto tiempo finalmente se hubiera desvanecido. Durante los primeros 20 minutos explicó el miedo que sintió después de perder su empleo. Dijo que pensó que, si lograba reponer el dinero de los clientes a tiempo, todo se solucionaría antes de que alguien lo descubriera. Le pregunté por qué había usado la cuenta universitaria de Eisen. Respondió que creía que podría devolverlo. Le pregunté por qué había creado la factura falsa. Bajó la mirada.
Dijo que sabía que yo no le daría dinero si me decía la verdad. Esa fue, quizá, la frase más honesta que me había dicho en toda su vida. Le respondí que no me había pedido ayuda. Que había diseñado una trampa. Asintió. Entonces le pregunté si entendía que tal vez nunca volvería a confiar en él con dinero. Dijo que sí. Le pregunté si entendía que una disculpa no restauraba la relación que habíamos tenido. Después de un silencio largo, denso, de esos que pesan más que cualquier discusión, dijo que tal vez la relación que habíamos tenido no debía restaurarse. No lo perdoné todo ese día. Pero reconocí algo distinto. El inicio de la responsabilidad. Porque el perdón, cuando llega, no debería borrar la evidencia, ni cancelar los límites, ni devolverle acceso a alguien que ya demostró que no sabía respetarlo. El perdón no existe para reescribir lo ocurrido. Existe para liberar a quien fue herido de cargar con ese peso todos los días. El acceso, ese sí tiene que ganarse. Eisen terminó su primer año con buenas calificaciones. Con el tiempo, decidió cambiar su carrera de administración de empresas a sistemas de información. Parte de esa decisión nació de lo que había vivido. La experiencia del fraude despertó en él un interés inesperado por la seguridad digital. Durante el verano consiguió una pasantía pagada en el departamento de ciberseguridad de un banco regional. A veces bromeaba diciendo que su padre había inspirado su carrera sin querer. Yo escuchaba esa broma y sonreía. Pero también entendía la tristeza que seguía detrás de ella. Por mi parte, acepté un puesto de supervisión en Pittsburgh, donde comencé a trabajar en el desarrollo de protocolos de seguridad a nivel estatal. No era la oportunidad en Denver a la que había renunciado años atrás. Pero esta vez fue diferente. Esta vez dije que sí sin preguntarme si mi familia podría funcionar sin mí. Ese fue el cambio más profundo de todos. Dejé de organizar mi futuro alrededor de las emergencias de los demás. Con el paso del tiempo entendí algo que antes no había podido ver con claridad. El 25 de diciembre no fue el día en que destruí a mi familia. Fue el día en que dejé de financiar la ilusión de que estábamos bien. El engaño de Mark no comenzó con la factura falsa de la universidad. Comenzó mucho antes. Cada vez que alguno de nosotros eliminó una consecuencia. Cada vez que reescribimos uno de sus fracasos. Cada vez que alguien decía mi nombre porque yo siempre lo arreglaría. El apoyo familiar debería ayudar a alguien a recuperar el equilibrio. No debería exigir que una persona permanezca de rodillas para que los demás puedan sostenerse sobre su espalda. Hay una diferencia importante entre la generosidad y la rendición. La generosidad es una elección libre, clara, respetada. La rendición, en cambio, se obtiene a través de la culpa, el miedo o la obligación. No es la cantidad de dinero lo que define cuál es cuál. Es el consentimiento. Yo sigo creyendo en ayudar a la familia. Ayudé a Eisen a entender el sistema de ayuda financiera porque me habló con honestidad y fue parte activa de la solución. Escuché a mi madre cuando reconoció su papel en todo lo ocurrido. Acepté asistir a una sesión con Mark cuando comenzó a devolver lo que había tomado. El apoyo solo fue posible cuando la responsabilidad finalmente entró en la habitación. Pero hay algo en lo que ya no creo. La sangre no le da a nadie un derecho ilimitado sobre el tiempo, el dinero o la paz de otra persona. A veces, la respuesta más amorosa no es rescatar de nuevo. A veces, es permitir que alguien sienta el peso completo de las decisiones que tomó. Porque sin ese peso, quizá nunca desarrollará la fuerza necesaria para sostener su propia vida. Mark esperaba que la cena de Navidad demostrara que yo siempre cedería frente a todos. En cambio, reveló lo que el silencio y la complacencia habían costado durante años. Perdió su hogar. Perdió el control financiero sobre Eisen. Perdió la protección automática de la familia. Y perdió la imagen profesional que había intentado conservar. Esas consecuencias no fueron una venganza creada por mí. Fueron deudas que él había pospuesto, hasta que la verdad decidió cobrarlas todas al mismo tiempo. Mi venganza fue mucho más simple. Dejé de ofrecerme a pagar. Dejé de justificarme ante quienes estaban decididos a no entenderme. Dejé de aceptar un papel que nunca elegí. Y cuando mi familia finalmente entendió que yo era una persona, y no un plan financiero de emergencia, descubrí algo más valioso que cualquier victoria.
Paz. Una paz que no necesitaba permiso. Entonces vale la pena hacerse una pregunta. Si alguien solo te llama familia cuando necesita acceso a lo que tienes, ¿está protegiendo la relación o está protegiendo los beneficios que obtiene de ella? Poner un límite puede decepcionar a quienes se beneficiaban de que no existiera. Su enojo no significa que estés equivocado. El amor puede abrir la puerta. Pero la responsabilidad decide quién es lo suficientemente seguro para cruzarla. Y al final, queda una pregunta más, una que no tiene una sola respuesta. Si tu propio hermano te exigiera dinero, falsificara una factura universitaria y planeara acorralarte en una cena de Navidad, ¿qué habrías hecho tú? Espero que esta historia haya dejado algo más que tensión o sorpresa. Más allá del conflicto, hay una idea que permanece. Todo lo que ocurrió aquí pertenece a una narrativa ficticia, creada con fines de entretenimiento, reflexión y aprendizaje, pero incluso dentro de la ficción, hay verdades que se reconocen con facilidad. Porque se parecen demasiado a la vida real. A veces, lo más importante no es lo que alguien promete después de fallar, sino lo que demuestra antes de volver a pedir un lugar en tu vida. Porque el corazón no está hecho para sostener disculpas vacías, ni para sobrevivir de promesas que nunca cambian nada. Tampoco para quedarse en relaciones donde el respeto aparece solo cuando ya estás a punto de irte. El respeto no debería ser una reacción tardía. Debería ser la base. Y si algo de esta historia se queda contigo, que sea eso. Que tu valor no depende de cuánto estés dispuesto a tolerar. Y que, a veces, irte no significa perder una relación. Significa dejar de perderte a ti.